Muy buenas noches, gracias por conectarse a este Facebook Live. Recuerden darle share para que más personas se conecten y se enteren de lo que vamos a estar hablando en esta ocasión. Soy Joan Rodríguez Bebe, candidata al Senado por acumulación por el partido Proyecto Dignidad. Y en la noche de hoy tengo el honor de entrevistar a Agustín Laje para hablar sobre lo que usted debe saber de la perspectiva de género. Agustín Laje es un politólogo y escritor argentino, coautor del libro, del bestseller, el libro negro, negro de la nueva izquierda, ideología de género o subversión cultural. Además, Agustín Laje es una figura destacada internacionalmente por sus planteamientos en torno a la ideología de género. Así que sin más, porque sé que tienen que estar muy deseosos de escucharle, les doy la bienvenida a Agustín Laje. Bienvenida, Agustín. Hola, Joan, ¿qué tal? Un gusto poder saludarte. Igualmente para mí, sé que el público que está conectado a este live está muy agradecido de que hayas aceptado esta invitación para hablar sobre un tema tan neurálgico para el país en esta coyuntura política en la que se encuentra Puerto Rico. Y un poco para comenzar, me gustaría contextualizar esta entrevista. Le comento que Puerto Rico está próximo a celebrar las elecciones generales el próximo 3 de noviembre. En las pasadas semanas, el tema de la educación con perspectiva de género ha sido un tema que ha cobrado gran relevancia. El partido político Proyecto Dignidad, el partido al que yo pertenezco y por el cual aspiro al Senado por acumulación, es el único partido que se ha expresado en contra de la implementación de un currículo con perspectiva de género en las escuelas públicas del país. Todos los demás partidos se han expresado a favor de la educación con perspectiva de género. A esto se le han sumado pues, las voces de artistas, de periodistas, de asociaciones profesionales e incluso de jueces del Tribunal Supremo del país. Y en mi opinión, Agustín, esto ya es una apreciación personal, que muchas de las personas que favorecen la perspectiva de género, que debo decir, no son la mayoría del país, porque recientemente se hicieron unas encuestas que salieron en los medios y abrumadoramente los que participaron votaron en contra de la implementación del currículo con perspectiva de género. Pero de los que sí la favorecen, y aquí, ¿verdad?, emito mi juicio de valor, yo entiendo que la mayoría de ellos lo apoyan, están de acuerdo porque genuinamente creen, piensan que la educación con perspectiva de género meramente es una propuesta educativa para educar en la equidad y en la igualdad entre los hombres y las mujeres. Por lo tanto, creo que es necesario explicar qué es y qué plantea verdaderamente la perspectiva de género. Bueno, gracias, Joan, por el diálogo. Mira, yo noto que en Puerto Rico existe una diferencia muy importante respecto de todo el resto de los países de Hispanoamérica. Y esto es que en Puerto Rico solamente se habla sobre la perspectiva de género allí en donde en el resto de América Latina o de Hispanoamérica hablamos de ideología de género. Esto ya es todo un acontecimiento, digamos, es un dato, es todo un dato, ¿no? Porque una cosa es una perspectiva, bueno, una perspectiva, hay un montón de perspectivas, digo, yo ahora tengo una perspectiva sobre esta conversación. ¿Qué es una perspectiva? Pues es una forma de ver la realidad. La perspectiva es, digamos, una suerte de anteojo que vos te pones para poder mirar la realidad, ¿eh? Es una perspectiva. Ok, ¿dice algo? No, no dice mucho. Por eso para mí es mucho más claro hablar de ideología de género. Porque lo que esta gente llama perspectiva de género suena muy simpático cuando se lo llama de esa forma y suena menos simpático cuando asumimos que es una ideología. Ahora, claro, ellos dicen, no, no es una ideología, es una perspectiva. Ok, pero la perspectiva puede ser ideológica o puede ser científica. Es decir, puede ser una perspectiva que vaya acorde con la realidad y puede ser una perspectiva que niegue la realidad o que la simplifique hasta el absurdo. Este es el caso de la llamada perspectiva de género. Por eso la perspectiva de género, ante todo, es una perspectiva ideológica. ¿Por qué razón es una perspectiva ideológica? Porque simplifica la realidad hasta el absurdo, incluso la mistifica. O sea, nos
nos confunde respecto de la realidad. Te pongo un ejemplo. Para la perspectiva de género, en definitiva, todo se trata sobre educación. Es decir, las diferencias en los comportamientos entre los sexos, hombre-mujer, todo siempre termina confluyendo en una cuestión de roles de género. Y los roles de género son aprendidos. A ver, para que la gente nos entienda bien, voy a ir un paso más atrás porque estos temas a veces son complicados y a veces uno habla de una forma que puede, digamos, ser entendible para personas que están muy en el tema, como sé que es tu caso. Pero quizás hay gente que no nos está, digamos, que no está tan en el tema y está un poco confundida. Vamos desde cero. Una cosa es el sexo, según la perspectiva de género. Una cosa es el sexo y otra cosa es el género, ¿sí? El sexo corresponde a los caracteres biológicos de nuestra sexualidad. Por ejemplo, bueno, un hombre tiene una configuración cromosómica diferente de una mujer. Un hombre tiene una especificidad genital, hormonal, etcétera, distinta de una mujer. Una mujer tiene su especificidad genital, hormonal, etcétera, y el hombre tiene su especificidad hormonal, genital, sexual, etcétera. Eso es el sexo, ¿ok? Los animales tienen sexo, por ejemplo, ¿no? Es decir, sabemos cuándo, ese perro es macho o hembra, decimos. Ahora, la ideología de género nos dice, ok, pero los hombres, los seres humanos, tenemos también componentes culturales en nuestra forma de vivir la sexualidad. Y eso es lo que vienen a llamar género. Totalmente de acuerdo estoy, hasta ahí yo compro, digo, estoy completamente de acuerdo. Evidentemente, digamos, los seres humanos no vivimos nuestra sexualidad de la misma forma que la vive un perro. En primer lugar, sería muy aburrido, ¿no? Y sería, por otra parte, indistinguible, porque para darte cuenta un perro si es macho o hembra, en general tenés que ver qué tiene entre las piernas, ¿ok? En los seres humanos eso no ocurre. ¿Por qué? Porque los seres humanos pronunciamos social y culturalmente nuestras diferencias biológicas. ¿Ah? Nuestras diferencias biológicas sexuales, o sea, nuestro sexo, está además externalizado culturalmente de una forma distinta. Por ejemplo, vos tenés el pelo de una forma que yo no lo tengo. Vos, digamos, tenés ciertos modales mucho más refinados de los que yo puedo tener. Sos más, digamos, más amable. Bueno, es típico de la mujer, ¿no? Entonces, ahí uno puede encontrar, digamos, características que diríamos culturales o sociales que enriquecen nuestra vivencia sexual. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque yo hasta ahí compro, insisto, digo, sería tonto negar que la sexualidad humana tiene un componente cultural cuando somos animales con cultura. Los hombres somos animales con cultura, ¿no? Entonces, el problema con la perspectiva de género es que, digamos, ensancha tanto, agiganta tanto el campo de lo cultural a la hora de explicar la sexualidad que termina minimizando y a veces anulando por completo el campo de las especificidades biológicas. En otros términos, si aprendimos bien el lenguaje, para la perspectiva, o mejor dicho, y esto hay que grabárselo, para la ideología de género, la sexualidad se puede reducir a nuestras diferencias culturales. Es decir, vos sos mujer no por tus diferencias biológicas, sino fundamentalmente por tus diferencias culturales, porque a vos hubo una sociedad que te enseñó a ser mujer. Entonces, si vos sos tan amable, tan delicada, si, digamos, es solamente porque lo has aprendido. No hay nada en tu cuerpo, no hay nada en tu naturaleza que corresponda al ser mujer. El ser mujer, obviamente, hay una cuestión genital, digámoslo así, pero nada más. Todo el resto para la ideología de género son cuestiones aprendidas. Entonces, si este es el diagnóstico de nuestra sexualidad, podemos hacer que la gente desaprenda a ser mujer y desaprenda a ser hombre. ¿Eso cómo se llama? Deconstrucción. Y además podemos encontrarnos con que no solamente hay hombres y mujeres, hay tantas posiciones o posibilidades de género como identidades de género se puedan crear. Ahora, como la identidad es algo tan subjetivo, cualquier cosa hoy es una nueva identidad de género, a tal punto que la gente ya ha perdido la cuenta. Incluso el propio lobby LGBT
ya no se llama más LGBT. Empezó siendo, digamos, el lobby homosexual o la comunidad homosexual. Pasó a ser después el lobby LGBT. Después pasó a ser el lobby LGBTI. La I correspondía a intersexual. Después pasó a ser el lobby LGBTIQ. La Q, digamos, es la inicial de queer. Después pasó a ser LGBTTQI. 3T. ¿Por qué 3T? Transexual, transgénero, travesti, que no vendría a ser lo mismo, por variaciones que tienen que ver con si se ha sometido a una cirugía, si se viste o no se viste como una mujer, y ese tipo de cosas. Ahora, eso no alcanzó, entonces pasó a ser LGBTTQIA, que es la A genérico, aquellos que no se identifican con ningún género, y tampoco alcanzó, entonces pasó a ser LGBTTQIA+. Y le pusieron un más porque dijeron, bueno, a ver, tampoco podemos tener una sigla por cada persona que tenga una nueva identidad de género. Entonces, a ver, el tema de las identidades a mí me tiene sin cuidado. Digo, si vos querés creer, digo, que, por ejemplo, sos un hombre o que sos de otra especie, que ya existe, se llaman transespecies, o que en vez de ser una persona de tez blanca, sos una persona de tez negra, se llaman los transraciales, o que en lugar de tener yo 31 años, me creo de 6, los transedad, ya existe en Canadá casos y algunos casos también en Chicago, etcétera. Bueno, a ver, es un problema en todo caso para esa persona y para sus seres queridos y para su psiquiatra. Ahora, no es un problema mío. El problema de la ideología de género es que convierte todo esto en un problema para mí. Por un montón de cosas, digo, no quiero estirar más la respuesta, pero sí podemos hablar de por qué es un problema todo esto. El problema fundamental, y después podemos ahondarlo más, es que el Estado está vendiéndole a sus ciudadanos cuestiones que no son reales, que no tienen ninguna base científica. Las diferencias entre hombres y mujeres son muy significativas, biológicamente hablando, incluso, digamos, neurológicamente hablando, hormonalmente hablando, como para decir que todo se puede resumir a una cuestión de que la enseñanza, y entonces si enseñamos de otra forma vamos a tener niños que son niñas y niñas que son niños, o vamos a poder tener hasta 112 géneros, que es lo que se conoce hasta hoy día, que fue un listado que hizo una persona que trabajaba en la ONU hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Esto, insisto, las creencias personales, allá ellos. El problema es cuando el Estado se hace cargo de una ideología, que es lo que está pasando. Sí, Agustín, ¿verdad? Obviamente coincido con lo que planteas y un poco también he hablado sobre esto en Puerto Rico, el asunto de que rechazamos los planteamientos de la ideología de género, aquí llamado perspectiva de género, como muy bien subrayas en esta entrevista para que el público esté muy claro. Nosotros no rechazamos, la cultura en efecto incide en las expresiones humanas, incluyendo las expresiones de nuestra sexualidad, en el establecimiento de roles, estereotipos, etcétera. Sin embargo, a la misma vez reconocemos que la naturaleza incide en esas expresiones culturales y que por lo tanto una comprensión integral de la persona exige tener ambas miradas, la mirada desde la cultura y la mirada desde la naturaleza, desde esas diferencias naturales entre el hombre y la mujer. Sin embargo, la ideología de género, ¿qué es lo que está pasando en Puerto Rico a través de la educación con perspectiva de género que se quiere implementar? Es plantearle al país, plantearle a los niños, plantearle a la población en general que los seres humanos solamente nos definimos a partir de la cultura y de esas categorías subjetivas. Eso es increíble, que estamos tratando, por lo menos los que decimos que no estamos de acuerdo, de ser razonable en el sentido de decir, oye, vamos a comprender al ser humano desde estas dos dimensiones. Y me parece insólito que haya grupos y sectores que pretendan anular por completo la comprensión humana esa dimensión de la propia naturaleza. Incluso más, a ver, si hay personas que quieren creer que el hombre es una construcción de la cultura y que todo puede ser escogido y que si yo me creo una mujer paso a ser una mujer y que si yo me creo un pájaro puedo tirarme del 10º piso, bueno, si esas personas tienen esa creencia, me parece fantástico que tengan la libertad de creer lo que quieran. Digo, insisto, ese no es el problema. El problema es que esas creencias, que son personales, con la llamada perspectiva de género, que otra vez más, subrayo, basta de llamarla perspectiva, es una ideología,
Porque una perspectiva, insisto, puede ser científica o puede ser ideológica. En este caso es ideológica, por lo tanto, es mucho más específico hablar de ideología de género. Entonces, digo, el problema con la ideología de género es que se toma el Estado y a partir de esa ideología el Estado empieza a funcionar absolutamente para todas las cosas. Te pongo un ejemplo. Hoy nos enteramos en Argentina que para sacar el carnet de conducir necesitamos antes tomar un curso de perspectiva de género. La verdad, yo ya no entiendo nada, digamos. Pero bueno, si yo quiero mi próximo carnet de conducir, voy a tener que ir a decir cosas como que, por ejemplo, el sexo se puede cambiar. Y el sexo, perdón, no se puede cambiar. Lo siento mucho, a ver, esto no es una opinión transfóbica como la llaman, yo no tengo nada en contra de las personas transexuales, me dan exactamente lo mismo, ¿eh? No tengo ningún problema personal con esta gente. Ahora, la realidad es la realidad, y si la realidad ofende, yo lo siento muchísimo. Hay cosas de la realidad que a mí no me gustan, pero lo siento mucho, es así. Déjame que te dé algunos datos, digo, a ver, la gente a veces piensa que la diferencia entre hombres y mujeres simplemente es lo que tenemos entre las piernas. No, 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 eso no es así. Te voy a poner algunos datos duros. A ver, hace muy pocos años el Instituto Weizmann de Ciencias, perdón, de Israel, mapeó 20.000 genes humanos, ¿sí? De esos 20.000 genes, hallaron que más de 6.500, o sea, alrededor de un 33% de los genes humanos, se expresaban de forma diferente según se tratara de hombres o mujeres. O sea, por empezar, el 33% de nuestra configuración genética ya funciona distinto si se trata de un hombre o de una mujer. Te paso otro campo, el campo cerebral. Por ejemplo, ya sabemos hoy a través de la imagen neuronal por resonancia magnética, sabemos que los hombres y las mujeres activan partes diferentes de sus cerebros para realizar idénticas tareas. O sea, para hacer lo mismo, sin embargo, nuestro cerebro funciona distinto. Los hombres, por ejemplo, usan su materia gris 6.5 veces más que las mujeres, pero las mujeres utilizan su materia blanca 10 veces más que los hombres. Incluso cómo se distribuye materia gris y materia blanca no es lo mismo. Si vos ves un cerebro y ves otro, no está distribuido de la misma forma. En las mujeres el 84% de la materia gris y el 86% de la materia blanca se sitúan en los lóbulos frontales del cerebro, mientras que estos porcentajes caen, en el caso de los hombres, al 45% y al 0% respectivamente. Esto por brindarte, digo, no quiero, digamos, aburrir con estos números y con estos datos, pero digo, ¿cómo que nuestras diferencias son socialmente construidas y la cultura nos diseñó de tal forma y después cuando vas a ver la biología resulta que nuestra configuración es, digo, significativamente distinta? Incluso, digo, a ver, el hecho de que la mujer tenga la posibilidad de dar vida, y no el hombre, eso ya configura dos mundos sociales distintos. A tal punto que por ese hecho se pueden explicar estrategias reproductivas distintas, se pueden explicar estrategias sociales evolutivas distintas. Déjame que te ponga un ejemplo histórico para que esto se pueda entender mejor. Para una sociedad vale mucho más una mujer que un hombre. Y vos me dirás, pero ¿cómo? Si nos matan por ser mujeres. Bueno, no. Eso es parte de la ideología, ya lo vamos a hablar dentro de un rato. Pero en una sociedad, para todas las sociedades humanas, vale mucho mejor en conjunto, en términos evolutivos, una mujer que un hombre. Te voy a dar 2 o 3 ejemplos. El Titanic. Es decir, en el Titanic se salvan muchas más mujeres que hombres. ¿Por qué motivo? Bueno, porque todos los barcos, incluso cuando uno hoy va a un crucero, a un barco, a un crucero o lo que fuere, o íbamos, porque ahora con la pandemia la cosa está toda parada, obviamente, encontrabas que los salvavidas tenían una prioridad. ¿Cuál es esa prioridad? La mujer. ¿Por qué razón? Porque, digamos, vienen los ecos de nuestros antepasados que nos dicen, la mujer evolutivamente vale más. Te pongo otro ejemplo y ya voy a explicar por qué vale más. Te pongo otro ejemplo. El tiroteo en Las Vegas. Hubo un tiroteo hace un par de años desde un hotel que se llama Mandalay Bay. Abajo había un show de country, de música country, y un loco, un asesino en masa, apareció desde un balcón y empezó a disparar contra la gente que estaba escuchando la música country. Como no había salidas de emergencia, porque incluso esto era abierto, pero había un tumulto de gente, uno puede ver en los videos que los hombres instintivamente se tiran sobre los cuerpos de las mujeres. No son sus mujeres, no son su hija, su hermana, ni su esposa, las mujeres.
Los hombres se arrojan sobre los cuerpos de las mujeres como escudos humanos. Esos son instintos que están en el hombre de nuestros antepasados prehistóricos, te diría incluso. Y ya te voy a explicar por qué. Te voy a dar un último ejemplo. La guerra de la Triple Alianza. Esto fue en América del Sur. Fue una guerra argentina con Brasil y con Uruguay contra Paraguay. Paraguay es un país chiquitito. Argentina es un país muy grande, Brasil es un país gigantesco, Uruguay es un país chico. Pero nosotros tres contra Paraguay. Obviamente los hombres fueron al campo de batalla entre ambos bandos y el resultado de la guerra fue terrible para el pobre Paraguay, que terminó con una sociedad que tenía alrededor de 7 u 8 mujeres por cada hombre. Claro, exterminaron a los hombres en la guerra. Ahora, las mujeres quedaron. Si la proporción hubiese sido al revés y había 7 u 8 hombres por cada mujer, hoy Paraguay no existe. ¿Por qué motivo? Y ahora va la explicación. Porque la mujer puede dar a luz una vez cada 9 meses. Ahora, evolutivamente, digamos, que se entienda lo que estoy diciendo, un hombre en verdad podría embarazar a una mujer, digo, bueno, tantas veces puede hacerlo, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, por eso el hombre siempre ha sido sacrificable. En las guerras lo que se sacrifica es el hombre, es decir, hasta hace muy poco regía en muchos lados el sistema de servicio militar obligatorio. ¿Por qué motivo? Bueno, ¿por qué motivo uno tenía que, como hombre, ir a dar su vida durante un año al Estado? Bueno, por el sencillo motivo de que los que van al campo de batalla son los hombres. ¿Por qué los hombres al día de hoy toman los trabajos más pesados y con más riesgos laborales, a tal punto que según la Organización Internacional del Trabajo, más del 80% de las muertes y de los accidentes laborales corresponden a los hombres? ¿Por qué razón? Y bueno, porque el sexo masculino siempre ha sido, digamos, ha estado en la idea de que si esas vidas se pierden, digamos, el daño social no es tan significativo. Entonces, digo, esto como para tener en cuenta cómo lo biológico incide e interactúa con lo social. Ahí tenemos el hecho biológico de cómo es nuestra reproducción en términos biológicos y cómo esa reproducción ha configurado sistemas sociales. Por dar un ejemplo, podríamos hablar de la menstruación, de darle el pecho al nene, un montón de cosas, pero digo, yo simplemente quiero que quede este mensaje. No podemos reducir nuestra vivencia sexual simplemente a una cuestión social, porque esa cuestión social interactúa con nuestra realidad natural. No somos átomos sociales que flotan en el aire, tenemos un cuerpo, y ese cuerpo incide en la forma cultural y en la forma social. ¿Y por qué es ideología? Porque anula toda esa parte de la realidad que es nuestra vivencia sexual biológica. Exacto. Excelente, Agustín. Quiero ahora plantearte lo siguiente. Probablemente haya personas que están escuchando y dicen, bueno, ¿y a mí todo esto qué? Todo este asunto de la ideología de género y lo que piensan algunos, lo que piensan otros, ¿cómo afecta a mi vida? ¿Cómo esta situación realmente tiene un impacto concreto en mi vida personal, en mi vida social? ¿En qué medida o cuáles son algunas de las consecuencias podrían suscitarse si el Estado impulsa esta ideología de género, ya sea en la dimensión de la vida de familia, en el asunto de la salud pública, de la seguridad, ¿verdad? De la seguridad pública también, en el campo de los deportes, por ejemplo. Es decir, ¿cuáles son las consecuencias concretas que podemos experimentar a raíz de la imposición? Y utilizo esta palabra, Agustín, porque me parece importante plantearlo, ya que estamos hablando que se trata de una ideología que el Estado busca implementar para que todo el mundo tenga que adherirse a esta forma de pensar. Creo que también es propio que hablemos de una imposición ideológica y de una dictadura del pensamiento, es decir, de obligar a todo el mundo a pensar de la misma manera y no tener la libertad de poder plantear que uno está que uno rechaza esta forma de pensar, so pena de que obviamente seas etiquetado con todas las etiquetas fóbicas posibles, de que seas relegado socialmente, de que se burlen incluso, ¿no?, de quienes plantean lo contrario. Esto tiene obviamente una carga muy pesada sobre las personas que se atreven públicamente a rechazar esta forma de pensar. Y como bien dices, no se trata de rechazar a quien piense que esto es así y mucho menos negarle al otro que pueda creer en esto, es decir, que decida libremente que quiere creer en la ideología de género. El problema central está en que nos quieren obligar a todos
a pensar que esta es la única manera de entender al ser humano y a su dimensión sexual. Por lo tanto, ya un poco planteado este asunto de la dictadura ideológica, que me gustaría que hablemos sobre ello también, quiero que de alguna manera traigas ejemplos concretos de por qué es importante este asunto y por qué nos debe importar el impacto que pueda tener sobre nuestras vidas. Bueno, mira, antes que nada te digo algo. Nosotros hemos dicho de que íbamos a hablar 1 hora y vamos 25 minutos y yo solamente he respondido 2 preguntas tuyas. Con lo cual, si excedemos la hora, vos, digamos, y hay ánimos para seguir, vos sentite con libertad. Y si el público está interesado en lo que se puede hablar acá y quiere que sigamos, digo, yo estoy, digamos, yo sé que mis respuestas nunca son cortas, a eso voy. Entonces, me hago cargo y quiero que se hable todo lo que sea, porque veo que el ataque en Puerto Rico es fuertísimo. De hecho, estoy alarmado con esto de que en Puerto Rico los que están combatiendo la ideología de género la llamen perspectiva de género. En ningún país de todo Hispanoamérica ha pasado eso. Yo he viajado por prácticamente todos, salvo Puerto Rico, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Venezuela, el resto he estado en todos. Y en serio que los que están en contra de la ideología de género jamás la llamarían de esa forma. Entonces veo que, digamos, a mí me gustaría que tomemos el tiempo que haga falta, digamos, hasta 1 hora y media, pues después yo tengo que dar una conferencia a las 10 de la noche. Entonces yo, claro, yo a las 10 tengo una conferencia para Perú. Y yo sé que mis respuestas nunca son cortas, tampoco pueden ser cortas, porque es un tema súper complejo. Entonces te quería avisar esto para que lo tengas en cuenta. Mira, gracias. Vos, no, es un gusto para mí. Mira, vos das en el clavo, Cuando vos decís, a ver, acá hay que hablar de imposición. Por supuesto que hay que hablar de imposición. Es obvio, pero a la gente a veces se le escapa que el Estado es imposición. ¿Por qué el Estado es imposición? Porque por definición el Estado es el monopolio del uso de la fuerza. Todo lo que hace el Estado está recubierto por el poder coercitivo. Es decir, el Estado no pregunta, ¿querés esto o querés esto? No, a ver, cuando algo se hace ley o cuando un político llega y decreta algo, eso tiene fuerza de policía. Entonces, claro, decir queremos la perspectiva de género en el Estado significa queremos que el Estado utilice su fuerza para imponerle a la gente qué tiene que pensar sobre la sexualidad. Porque el Estado impone. ¿O qué es un impuesto? El propio nombre te lo dice. O sea, nadie paga impuestos porque le gusta, porque si no sería algo voluntario y no se llamaría impuesto. El impuesto se llama impuesto porque te lo imponen. Así de simple, porque si no lo pagas vas a la cárcel. Salvando las distancias, lo mismo puede ser dicho sobre la ideología de género. Cuando la ideología de género llega al Estado, funciona como un impuesto. Es decir, es coercitivo. Te gusta o no te gusta, mala suerte. Lo tenés que cumplimentar lo mismo. Entonces, la ideología de género afecta tu vida de múltiples formas. En primer lugar, afecta la vida en sí misma, porque la agenda de género trae consigo siempre la demanda del aborto. Esto ha quedado clarísimo en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Costa Rica, en México, en España, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil. Todos los militantes de género traen consigo la agenda abortista. Y la agenda de género está financiada por multinacionales abortistas, empezando por Planned Parenthood. IPPF, o sea, la International Planned Parenthood Federation, financia hoy, por ejemplo, los mal llamados cambios de sexo. Es decir, hace dinero vendiendo hormonas y vendiendo cirugías. Además, cirugías estéticas que mal las llama cambio de sexo, porque el sexo no se puede cambiar. Rebanarte los genitales no significa que tu sexo ha cambiado y yo lo siento muchísimo. Eso es una estafa. Ahora, es la misma internacional que vende abortos, entonces te financia grupos feministas, grupos LGBT, grupos abortistas, todo lo mismo. Entonces, número 1, atenta contra la vida en sí misma, porque la agenda de género trae consigo la agenda abortista. Digo, revisen las conferencias de la mujer de la ONU y van a ver allí eso muy claramente. Y yo veía a una de las candidatas, o no sé si es candidata actualmente,
pero que hablaba mucho, que es Alexandra Lúgaro. Alexandra Lúgaro. Yo he estado viendo algunas cosas de Puerto Rico porque siempre antes de una entrevista trato de hacerme de información. Entonces, Lúgaro decía en un video en su Facebook que yo pude ver, decía que, bueno, no, ¿cómo puede ser que Puerto Rico no asuma la agenda de la ideología de género si esto había sido ordenado por la ONU desde el año 95? Claro, y si vamos viendo la conferencia de mujer del 95, si ves la del año anterior en el Cairo, la del 94, si vas viendo las distintas instancias de ONU, te vas a dar cuenta que la agenda de género está totalmente vinculada con la agenda abortista. En el Cairo se pide a los estados que para el año 2015 legalicen una serie de medidas, entre ellas la famosa interrupción del embarazo, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, número uno, atenta contra la vida humana, que empieza desde la concepción, científicamente confirmado por la genética y por la embriología moderna. Número dos, destruye la familia. ¿Por qué destruye la familia? Bueno, primero que nada, porque, digamos, inyecta de conflicto el seno familiar. Le hace creer a las mujeres que han sido víctimas del heteropatriarcado machista que representa a quién? Bueno, su hermano, su padre. Entonces ya su pareja, su novio, su esposo. Entonces destruye las relaciones entre los sexos. Las relaciones de sexos pasan a ser relaciones de guerra. Claro, vos me dirás, bueno, pero hay mujeres que son violentadas por los hombres. Sí, sí, pero una minoría de hombres violenta a mujeres. Entonces, cuando la gente que impulsa la ideología de género te quiere hacer creer que hay una epidemia de hombres saliendo a la calle a matar a mujeres, te están mintiendo. Y eso yo lo vi en una columna que acaba de sacar hace muy pocos días una de las juezas de la Corte Suprema de ustedes, que se llama Maite Oronos. Maite Oronos Rodríguez, que encima, vos fíjate esto, pero me pareció ridículo. A ver, yo no me quiero meter contra la jueza de ustedes, yo no la conozco, he solamente leído esta columna, pero me pareció una paparruchada, me pareció, digamos, un pensamiento que puede salir de alguien que tiene el cerebro del tamaño de una lata de azafrán, ¿ok? Ella dice que hay una pandemia en Puerto Rico que no es el coronavirus. Es que los hombres están saliendo a matar a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Pero por favor, por empezar, la OMS define la pandemia como una enfermedad que se multiplica mundialmente, que se contagia mundialmente. La violencia no es una enfermedad, cuidado, es un problema sociológico. O sea que ya decir que hay una pandemia por el tema de la violencia contra la mujer, ya, insisto, es una burla contra las propias víctimas, ¿ok? Y en segundo lugar, la estadística que esta mujer daba, que luego vamos a ir al tema de números, sí. Pero ella decía, bueno, hay unas 36 mujeres que han sido víctimas hasta este momento de hombres. Ok, a ver, ¿cuántos hombres hay en Puerto Rico? Yo te puedo asegurar que la inmensa mayoría de hombres no sale a pegarle a mujeres ni mata a mujeres en Puerto Rico. Entonces, ¿qué te vende esta agenda? Que todos los hombres son potenciales violadores, asesinos, maltratadores, que odian a las mujeres y que las desprecian. Eso sencillamente no es cierto, pero la gente se lo empieza a creer. Y sus relaciones sociales se empiezan a afectar. Y esas relaciones sociales incluyen las relaciones de familia. Entonces, tu familia empieza a conflictuarse internamente. En Argentina hay sin fin de familias conflictuadas por esta agenda que ha, digamos, generado una guerra de sexos. Mujeres que salen a escribir muerte al macho, abortalo si sale hombre, ese tipo de cosas. Es una locura. ¿Por qué también afecta a la familia? Porque convierte a la familia en un hotel de paso. Reduce la figura paterna y materna a una figura económica, es decir, es aquel que es responsable de darle a sus niños techo, alimento y vestimenta. Punto final. No, bueno, pero yo también quiero transmitirle mis valores a mis hijos. No. De eso no se puede. ¿Por qué? Bueno, porque la perspectiva de género la da el Estado y entonces vos no podés escoger la educación de tus hijos. No, bueno, pero yo quiero enseñarle a mis hijos que
los hombres son hombres, las mujeres son mujeres, que hay diferencias significativas entre los sexos, que no todo está dado social o culturalmente. No, no podés, lo siento mucho. Y esto llega a extremos como en Canadá, donde ya han quitado a niños del seno familiar porque la familia se oponía a la ideología de género. Te puedo poner un caso bastante reciente, un niño que se ve que era, no sé, habrá sido un poco amanerado, un poco afeminado, no lo sé bien, pero digamos, un niño, 7, 8 años, los profesores del colegio dijeron, este es un niño trans. ¿Será que, no sé, jugaba con las muñecas? No sé, se manifestaba, digamos, un poco afeminado. Es un niño trans. Entonces, dijeron, bueno, a ver, a este niño hay que hormonarlo. Hay que hormonarlo. O sea, ¿cómo se hormona un niño? Bueno, primero se le meten bloqueadores hormonales que le bloqueen el desarrollo sexual natural de su cuerpo y después invasivamente se le meten en el cuerpo hormonas que su cuerpo no genera naturalmente. Por ejemplo, estrógeno, o sea, en cantidades que no se generan. Y como los padres dijeron, no, esto es una locura, ¿cómo que del colegio me quieren decir que tengo que hormonar a mi niño con hormonas que no pertenecen a su cuerpo? Estamos todos locos. Entonces, ¿qué hizo el colegio? Demandó a los padres por transfóbicos y por violentar la identidad de género de su hijo, identidad de género que la determinaron los profesores. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Obligó a que ese niño se lo hormonara. Digo, no se piensen que estamos muy lejos de eso. En Argentina tenemos casos de hormonización de niños. Ya hay hospitales que solamente hormonizan niños. Ya hay hospitales hormonizando niños en Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, digo, no es gratis. No es gratis. Y yo me pregunto y les pregunto a ustedes sinceramente, ¿ustedes le darían a los políticos su cartera o su dinero para que se los cuiden? Vamos a suponer, estamos en un bar y bueno, hay que ir al baño y tengo la cartera y no sé qué, y se la tengo que dar a alguien para que me la cuide, por X motivo. Y hay un político ahí, sentado. Qué sé yo, está Alejandro García Padilla ahí sentado, ¿no? Bueno, yo se la voy a dar para que me la cuide don Alejandro. Bueno, no sé, yo no tengo nada en contra de él, pero en general, digamos, no lo haría. Y si yo no haría eso, ¿por qué le voy a dar la educación sexual de mi hijo? Un tema tan íntimo a un señor llamado Alejandro García Padilla, o se llame X, no me importa, o Lúgaro, qué sé yo, da igual el nombre. Ahora, pero digo, si no le daríamos nuestros ahorros para que lo cuiden, ¿cómo le vamos a dar a nuestros niños para que los eduquen sexualmente? Cuando los niños a la escuela tienen que ir a aprender ciencias, aprender cosas, digamos, cosas sobre las cuales no hay desacuerdos. Ahora, sobre la moralidad sexual sí hay desacuerdos. ¿Ok? Entonces, la familia, la vida, la libertad. ¿Por qué la libertad? Y en primer lugar, porque todo esto se financia, Es decir, nada de esto es gratis. Cuando la perspectiva de género llega al Estado, ¿qué pasa con el Estado? Se multiplican los parásitos estatales. ¿Qué son los parásitos estatales? Esas personas que generalmente no sirven para nada, pero que solamente sirven para vivir de los impuestos de la gente. Por ejemplo, los doctorados en género, los másters en género, los expertos en género que nadie quiere. Si voluntariamente le preguntan a la ciudadanía, oigan, ¿quieren pagar más impuestos para mantener a la burocracia parasitaria de género? Yo te puedo asegurar que la mayor parte de todos nuestros países dicen, no quiero que me cobres más impuestos para mantener estos vagos. Ahora, bueno, no es algo que se consulte. Cuando el pueblo acepta la agenda de género, ¿qué ocurre? Bueno, ahí va, el Ministerio de Género, el Ministerio LGBT, los departamentos antidiscriminación, las cátedras de género públicas, los talleres de información de género. Hay toda una batería de parásitos estatales que pasan a vivir de tus impuestos. Eso número uno. Número dos, generalmente cuando avanza esta agenda, el Estado pasa a financiar las hormonas, por ejemplo, e incluso a veces las cirugías plásticas, las cirugías estéticas, las mal llamadas cirugías de cambio de sexo. ¿Y quién lo paga esto? Obviamente que el ciudadano con sus impuestos. Yo no tengo problema que la gente se vaya a hacer la cirugía que le venga en gana, no es un problema mío, pero que se la paguen ellos, ¿sí? Que se la paguen ellos, no que me la saquen a mí del fruto de mi labor, de mi trabajo. Tercer punto de la libertad. Las libertades religiosas se pierden automáticamente. En Europa ya no se pueden citar ciertos pasajes bíblicos, por ejemplo.
Ya no se puede afirmar en muchos lugares que uno cree en el matrimonio heterosexual. Ya no se puede afirmar que uno cree que, por ejemplo, la institución de la adopción es para devolverle al niño lo que el niño ha perdido, o sea, papá y mamá, y no es para satisfacer los deseos de personas que mantienen una relación naturalmente infértil. Eso ya es un crimen de odio, ¿eh? En muchos países como el mío. Digo, yo tengo causas que me han generado desde el Estado por decir que que no creo en el cambio de sexo, por ejemplo. Hoy decir en Argentina que no crees que el sexo se puede cambiar ya te expone estatalmente a tener un problema con la administración o con la justicia, ¿eh? En España la asociación Hazte Oír tuvo un problema gravísimo con el Estado porque lanzó un autobús a la calle que decía los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. En España ya no podés decir que los niños tienen pene y que las niñas tienen vulva. ¿Mm? Hay un montón de libertades que se van perdiendo. Publicación de libros que no se pueden vender más. Conferencias que no se pueden hacer. Hay muchísimo, bueno, yo soy un caso. Infinidad de censuras, profesores que son expulsados de su cátedra, materias que son descuartizadas para que no vayan a ofender la sensibilidad de género. O sea, digo, la libertad científica, la libertad de cátedra, la libertad religiosa, la libertad de los padres de familia para educar en sus valores a sus niños, la libertad laboral. En Argentina, por ejemplo, ya a la hora de armar una sociedad anónima o una compañía, una empresa, tenés que mostrarle al Estado que la dirección tiene paridad de género. Tenés 50% hombres, 50% mujeres. Y quizás sos vos con tu amigo que te querés poner una empresa y tu amigo, por mala suerte, era un hombre y yo era un hombre. Entonces, ¿sabés qué tengo que hacer? Salir a buscar 2 socias. No, bueno, pero yo quiero tener un socio nomás, que es mi amigo. No, necesitas 2 socias, porque ¿sabés qué pasa? Necesitamos 50 y 50. Pero, ¿y la libertad de contratar, y la libertad de emprender, la libertad económica, la libertad de comercio? Bueno, ya no existen más. La igualdad ante la ley se vulnera. Esta gente odia la igualdad ante la ley. Por eso quiere leyes distintas. Cuando ellos dicen creemos en la igualdad, es mentira. Ellos creen en forzar la igualdad a través de la discriminación, que es lo que se llama discriminación positiva, ¿no? Entonces, bueno, no voy a extenderlo más, pero vida, familia, libertad, religión, valores, todo va socavando la ideología de género una vez que llega al Estado. Excelente. Y eso tiene que ver con tu vida, perdón, y eso tiene que ver con tu vida. Son tus hijos, es tu pueblo, es tu nación, es tu libertad, es tu trabajo, son tus impuestos. Son tus impuestos. Hacelos valer. No dejes que esta máquina de parásitos inservibles le vendan humo a la gente diciendo que van a solucionar todos los problemas. Yo escuchaba, y perdón que me alargo un minuto más, nada más, en serio. Yo escuchaba a este Alejandro García Padilla en la radio, en un video que subieron por ahí en Twitter, donde decía que la educación, que la violencia contra la mujer era porque no hay educación de género. No se puede ser tan irresponsable. De verdad, yo no sé cuál es la ideología de este señor, no sé quién es este señor, no lo conozco. Yo escuché esto buscando a ver quién andaba con el tema en Puerto Rico. Digo, no podés ser tan irresponsable. Con las víctimas, con la gente. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso si vos querés, porque tengo un montón de datos. Sí, me parece que es perfecto, porque entonces podemos pasar a esta próxima pregunta, que sé que en este momento en Puerto Rico amerita de mucha luz realmente este asunto. Y es el tema de la violencia, las feministas radicales y la perspectiva de género. Y también quiero contextualizar el asunto para poder entonces pasar a la pregunta de forma puntual. En Puerto Rico, Agustín, en efecto existe un problema de violencia generalizada que comienza desde los abortos de los niños en los vientres de las madres hasta los ancianos que son abandonados por sus familias. Y quiero compartirte algunos datos estadísticos para poder poner en contexto esta situación. En Puerto Rico actualmente han asesinado 29 mujeres y 333 hombres. Y desaparecidos hay 16 mujeres y 56 hombres. Sí. Sin embargo, interesantemente, los sectores feministas radicales en el país y los sectores que le hacen eco y le sirven de altoparlante a estos grupos minúsculos feministas radicales que no
constituyen la mayoría ni representan a la mayoría de las mujeres en este país, pero tienen obviamente el aparato y la fuerza de aquellos que le pueden hacer eco a sus argumentos, por lo menos en la palestra, en el espacio público. Y estos sectores reclaman del Estado que se declare un estado de emergencia para combatir la violencia contra las mujeres. Solamente, esto es lo que hay que subrayar, solamente para combatir la violencia contra las mujeres. Es decir, no están pidiendo que se declare un estado de emergencia para combatir tanto la violencia contra el hombre como la violencia contra las mujeres, sino que solamente atienden el tema de la mujer y lo hacen fundamentalmente bajo el siguiente planteamiento. Ellas establecen, básicamente concluyen, que a los hombres los matan principalmente por el tema del narcotráfico y que en cambio a las mujeres las asesinan principalmente por el hecho de que son mujeres y por lo tanto le adjudican básicamente instantáneamente, como si fuera un acto de magia, de adivinanza, y adjudican que se tratan de feminicidios. Ese es el discurso de estos sectores, ese es el discurso que ha ido cobrando fuerza en el país. ¿Qué hay detrás de todo esto? Estos sectores están empujando con mucha fuerza que se declare ese estado de emergencia. ¿Para qué? Para que el Estado, para que el gobierno de Puerto Rico le llegue fondos a sus organizaciones para poder, entre otras medidas, pero principalmente ofrecer adiestramientos en ideología de género, que como muy bien dices, aquí le dicen perspectiva de género, porque suavizan el asunto a través del lenguaje. Pero bueno, lo que buscan, en fin, ¿verdad? A fin de cuentas, es que le lleguen fondos del Estado para poder impartir estos adiestramientos y educar en ideología de género, porque ellas, o según estas organizaciones y los otros que las acompañan, esta es la fórmula mágica de poder combatir la violencia contra la mujer. Agustín, yo no estoy diciendo que no hayan mujeres de estos organismos y también hombres que las apoyen, que genuinamente están preocupados por el tema de la violencia en términos generales. No estoy aquí, ¿verdad?, tampoco entrando en un juicio de valor respecto a si a estas personas le importa o no le importa la vida de las mujeres, pero estos son los datos objetivos. Entonces nos tenemos que plantear verdaderamente educar en ideología de género o adoctrinar en ideología de género resuelve el tema de la violencia contra la mujer. Hay estudios, hay datos que demuestran que en efecto es efectivo o por el contrario se trata de un experimento social fallido que ya se ha intentado en otros sitios y no ha dado los resultados esperados. Bueno, mira, en mi experiencia en general no les importan las mujeres, ¿eh? En mi experiencia, cuando una mujer no acuerda con su agenda, estas mismas mujeres la insultan y le desean todo el mal del mundo, por empezar. En mi experiencia tampoco se visibiliza a la mujer lesbiana que es atacada por su propia pareja, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tampoco se habla de la violencia, digamos, intrafamiliar, cuando es una mujer la que ataca a otra mujer, relaciones madre-hija, por ejemplo. Tampoco se acusa, de violencia contra la mujer cuando hay niñas que son abortadas, o cuando hay niñas, o hay adolescentes, o hay jóvenes que mueren en abortos supuestamente legales, seguros y gratuitos. En Argentina hemos tenido un caso hace muy poco de un adolescente que tuvo un aborto legal, seguro, gratuito, dado por el Estado, una chica que tenía 17 años, Kayla Jones, la pueden buscar, y murió haciendo el aborto en la clínica que le habían dicho que era seguro y no hubo ninguna feminista diciendo absolutamente nada. Y a veces también estas propias feministas encubren a juezas feministas que liberan a violadores. Esto ha pasado hace muy poco en Argentina, yo llevé el caso, hice público el caso, ¿no? Donde ninguna feminista se opuso a que una jueza feminista, que era amiga de todas ellas, liberara a un violador que lo mandó a su casa con prisión domiciliaria por el coronavirus a vivir con 5 menores de edad. Entonces, no, en general yo te diría que lo que les importa son los casos de mujeres cuando esa mujer puede ser un caso que le sirva ideológica y políticamente al grupo.
Si no le sirve políticamente al grupo, ese caso no tiene ninguna relevancia para esta agenda. Que de hecho, Sí. Agustín, perdona que interrumpa, pero quiero compartir también con el público y contigo, que porque va en la línea de lo que planteas, que interesantemente la candidata a la gobernación, la señora Alexandra Lúgaro, en el pasado debate, le preguntaron que si ella favorecería la legalización de la prostitución de una zona roja en Puerto Rico. Y ella dijo que sí, que estaría de acuerdo con una medida que, ¿verdad?, que legalizara la prostitución en el país. A mí me llamó la atención sobre todo el silencio de los sectores feministas radicales en Puerto Rico ante unas expresiones tan contundentes a favor de una actividad que está más que probado, que genera más violencia contra la mujer. Entonces uno se pregunta, ¿dónde están esas feministas radicales en ese momento, verdad, piqueteando con sus marchas, con sus expresiones públicas? ¿Dónde está la prensa que se pasa hablando a favor de la mujer, del tema del feminicidio? ¿Dónde quedó el silencio en esa ocasión? Entonces uno dice, bueno, claro, es que esos sectores están aliados con ese movimiento en particular, y obviamente en ese caso se reservan el silencio, o será que sencillamente no podemos pensar que son tan ingenuas, que no están enajenadas de esta realidad y de lo que implica la prostitución legalizada. Nada, lo comparto contigo como un ejemplo que acaba de ocurrir de cómo se dan estas cosas en Puerto Rico y cómo el debate público obviamente es manipulado en cierta medida y cómo el discurso de estos sectores solamente digámoslo así, se aviva cuando se atiende las cosas que a ellas les interesan, tal vez sus agendas políticas particulares. Y un poco te traigo el tema porque quería que el público entienda si en efecto o no educar o adoctrinar en ideología de género realmente representa un beneficio para las mujeres. Esto verdaderamente logra combatir, erradicar, disminuir la violencia. A ver, no, en absoluto. Ya vamos a ir al punto de los números, pero me interesa ese tema y ya paso, te lo prometo, al tema de si sirve o no sirve la llamada perspectiva de género contra la violencia. Pero quiero sumar algunas preguntitas más, algunas preguntas más al caso, porque digo, a ver, ¿qué piensan estas feministas, por ejemplo, de que haya hombres que hagan su transición de género y se metan en deportes femeninos? Cuando hay muchas mujeres que no tienen intención de estar jugando con un hombre por más transición de género que haya hecho. En Argentina tenemos casos, tenemos en el hockey femenino un caso muy conocido aquí de un hombre trans, o sea, una mujer trans, como le dicen ahora, que se mete a jugar en la liga de hockey femenino, las mujeres de los equipos rivales se quejan, le dicen, bueno, muy bien, él que se autoperciba como tenga ganas, pero nosotras venimos acá a jugar con otras mujeres, en verdad, y lo sentimos mucho, pero en la cancha se nota cuando uno juega. Entonces, la liga lo aparta, este señor recurre a la justicia y la justicia termina diciendo, no, a ver, acá tenemos leyes de identidad de género, así que si él dice que es una mujer y tiene derecho a jugar con las mujeres al hockey. No hubo una sola feminista que dijera absolutamente nada. Eso ya no era el heteropatriarcado opresor. Los pelotazos que se comieron las chicas ya no eran parte del heteropatriarcado opresor. Y te lo puedo llevar peor. ¿Qué pasa con los presos que están haciendo transiciones de género para irse a celdas con mujeres? Aquí en Córdoba, donde yo estoy ahora, donde yo vivo y donde yo he nacido, hubo un caso hace un año, menos de un año, de un preso que dijo que se había cambiado de género, se mantuvo así como yo, yo ahora soy una mujer, ¿sabes? Entonces hago con su barba, con todo. Pasó a ser una mujer para cambiarse a la celda con mujeres. En la celda de mujeres violentó a otras mujeres y dejó embarazada a una. Ahora, ninguna feminista dijo nada. Eso no era violencia de género, eso no era un problema. Lo mismo pasó en Costa Rica con un travesti. Lo pasaron a la celda de mujeres y casi mata a una a golpes. Entonces, eso está bien. Lo mismo pasó en Inglaterra, lo mismo pasó en Estados Unidos con un violador, donde violó a mujeres después que lo pasaron a la cárcel de mujeres porque dijo que era una mujer. Ahí no aparecieron las feministas. Y los medios en general tampoco aparecen, se quedan bien calladitos con todo esto. Entonces, no, Joan, en general acá yo te diría, a mí me encantaría pensar que, bueno, sí hay genuinamente un interés por la mujer. Yo, en mi experiencia,
que he estado, digamos, más de 5 años con estos temas trabajándolos a fondo, te diría que en general, si yo tuviera que decir en general qué es lo que pasa, no hay interés por la mujer. La mujer lo único que representa para esta gente es un instrumento político. Entonces, si este instrumento político me sirve, allá vamos a defenderla, hacer manifestaciones. Si este instrumento político no me sirve, bueno, entonces no hay que decir nada sobre esto, ¿no? Ahora, yo me estoy refiriendo a las cabecillas, no me estoy refiriendo a los militantes, digamos, a la gente que está en su casa y dice, bueno, va a haber una manifestación por esta víctima, vamos a ir a la manifestación, claro, vamos. Bueno, esa gente tiene un buen corazón, solamente que está engañada, solamente que está engañada. Ahora, los cabecillas, los operadores, los jefes de todo esto, no, para ellos la mujer es un instrumento, nada más, nada más. Y eso es lo terrible. Entonces, a ver, vamos ahora sí a lo que vos me estabas preguntando. A ver, yo te diría, en Puerto Rico y en todos los países del mundo, digamos, los hombres reciben sistemáticamente más violencia que la mujer, ¿ok? Física, al menos, física. De hecho, los homicidios son alrededor del 80% cometidos contra hombres y alrededor de un 20%, o a veces un poco menos según el país, contra mujeres a nivel global. Claro, muchos más hombres al mismo tiempo son los que asesinan. Hay más hombres asesinos que mujeres asesinas. Ahora, el engaño que aparece acá es hacerte considerar la dignidad de la víctima en función de sus genitales, en función de los genitales no solamente propios, sino de su agresor. Entonces, cuando vos decís, no, bueno, a ver, hay muchos más hombres que mujeres que están siendo asesinados, ¿cuál es la respuesta inmediata? Sí, pero los matan otros hombres. Ajá, ¿y eso qué significa? ¿Qué se supone que significa? Digo, mi vida, a ver, si a mí una mujer me quita la vida, yo pierdo mi vida. Si a mí un hombre me quita la vida, yo pierdo mi vida. Para mí no es mayor negocio que una mujer me mate o que un hombre me mate. La consecuencia es la misma. Hay una persona muerta. Digo, esto que es tan lógico, es decir, que la vida humana tiene dignidad y que esa dignidad no está en función de la genitalidad de su victimario. La dignidad humana no está en función de la genitalidad o de la sexualidad de su victimario. La dignidad humana es per se. Entonces, a ver, los problemas de violencia, si vamos a querer hablar de números, como la jueza quiere hacer en su columna, bueno, no le va a ir demasiado bien. Porque vamos a encontrar, como vos dijiste, que en general, bueno, no en general, siempre las víctimas fatales de asesinatos, de homicidios, son más o menos un 80% hombres, en comparación con más o menos, según el país, 20% mujeres. Te voy a dar algunos casos, ¿no? Te voy a dar tasas para que entiendas, digo, lo que es la violencia en Puerto Rico. Obviamente vos lo conocés mucho mejor que yo, porque yo no soy ahí, pero yo he investigado algunos números. Tasas de homicidio en Puerto Rico, 20 por cada 100.000 habitantes, año 2018. 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, del cual aproximadamente, más o menos, un 80% de esas víctimas son hombres, ¿ok? Ahora, cuando vos te vas a otros países de la región, vas a ver que esa tasa es bastante menor. Por ejemplo, en Costa Rica es 11.7 por cada 100.000 habitantes, en Uruguay es 11.8, en República Dominicana es 10.4, es casi la mitad de Puerto Rico, en Panamá es 9.6, menos de la mitad, Perú 7.8, Ecuador 5.7, Paraguay 5.1, Chile 2.7, y tenemos una violencia que es fuerte en Puerto Rico, que tiene que ver con las drogas. Tiene que ver con las drogas. Yo me pregunto, ¿la violencia contra la mujer tiene que ver con las drogas? ¿Cuál es la incidencia que tiene la drogadicción en hombres que violentan a mujeres? ¿Existe la violencia del hombre contra la mujer? Por supuesto. ¿Es un problema? Por supuesto. ¿Es cierto que el hombre mata a la mujer por ser mujer? Por supuesto que no. Decir eso es simplificar hasta el absurdo un problema social, para venderlo políticamente, para jugar a hacer ideología. Por eso esto es una ideología. Para explicar la violencia, uno tiene que analizar un montón de variables distintas. Ahora, si yo veo que la violencia en Puerto Rico es mucho más elevada, incluso al doble de países que están muy cerquita de Puerto Rico, Panamá, República Dominicana, casi el doble,
y veo que tiene que ver con la droga, yo me preguntaría, bueno, a ver, ¿cómo está influyendo la droga dentro de la familia o dentro de las relaciones de pareja en la forma de vinculación violenta entre el hombre y la mujer? Y para eso hay que hacer un estudio. Eso no se resume en una columna donde digas que es una pandemia la violencia contra la mujer, ¿eh? Y no se resume también diciendo que, bueno, es que el hombre lo violentan por la droga y a la mujer la violentan por ser mujer. Eso es tratar a la gente de tonta, Joan. Eso es tratar a la... ¿Sabes qué? Eso es faltarle el respeto a las víctimas. Porque, ¿sabes por qué no se pueden solucionar estos problemas? No se pueden solucionar porque para solucionar un problema uno tiene que entender las causas. Y esto es muy importante que se entienda. En Argentina venimos aplicando políticas de género desde hace ya más de 6 o 7 años. En estos últimos 6 o 7 años, los feminicidios han aumentado más de un 30%. ¿Y cómo? Si según el señor Alejandro García Padilla, resulta que en Puerto Rico, si hay violencia contra la mujer es porque no se educa en perspectiva de género. Bueno, a ver, bienvenidos al mundo real. Argentina hace 7 años que está con el cuento del género y la violencia contra la mujer crece, ¿eh? En España, lo mismo. España es probablemente el país donde la política de género más ha penetrado en el mundo hispano. En Argentina es el país donde más ha penetrado la agenda de género en el mundo latinoamericano o hispanoamericano. Entonces, decir que la educación en género les va a solucionar la vida a las mujeres es tratar de tontas a las mujeres. ¿Por qué? Porque ya está visto que no soluciona nada, incluso lo agrava, porque agrava la enemistad entre los géneros. Te voy a poner un caso de un país más o menos cercano de ustedes, Costa Rica. En Costa Rica, a los niños con perspectiva de género le están enseñando que en su país la violencia tiene 3 factores. 1, el microtráfico de drogas. 2, la segregación urbana. 3, la masculinidad. Eso es educación con perspectiva de género, ¿eh? Que le digan a tu hijo que la violencia es porque la masculinidad. Entonces, ¿qué incentivo tiene ese niño para querer, conocer sus rasgos masculinos? Valorar ser hombre, y qué incentivo tiene una mujer para, no sé, querer admirar al hombre o sentirse atraída por el hombre o querer tener una relación afectiva, amorosa o de amistad con un hombre. Si desde chiquitos le están enseñando que el hombre es un peligro. Entonces, ¿ha solucionado algo en Costa Rica que a los niños les enseñen que la masculinidad genera violencia? No, no ha solucionado absolutamente nada. Bienvenidos al mundo real. Se les están muriendo de risa en la cara mientras les consumen los impuestos. Esto es así, mientras el aparato burocrático crece, crece, crece. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que buscar causas. No me podés decir que a la mujer la matan por ser mujer, como si fuese un judío en la época de la Alemania nacionalsocialista, porque eso no es así. Eso no es así. Tenemos que ir a buscar causas. Por ejemplo, las drogas. En Puerto Rico la violencia, como dije recién, está muy asociada al tema de las drogas. Se dice que el 60% de los homicidios en Puerto Rico están vinculados con los asuntos de drogas. Entonces, bueno, vamos a ver cómo afecta a las familias, a las relaciones entre hombres y mujeres, cómo afecta el alcoholismo, cómo afectan distintos problemas psicológicos que le suelen impactar más a los hombres que a las mujeres, como la ansiedad, el estrés, la depresión, cómo le afectan problemas psiquiátricos, y ahí hay que hacer muchos estudios, ahí no se vale el cuento de la matan por ser mujer. Vos imaginate que a mí me duele la panza, el estómago hace 2 meses, y perdón que me alargue, pero este punto es muy importante. Suponte que me duele el estómago hace 2 meses, ¿no? Y yo hace 2 meses que vengo diciendo, no, fue porque comí una carne que me cayó mal. Bueno, sí, pero llevas, ¿sabes qué? 2 meses con ese dolor. No creo que la carne siga cayéndote mal, que te la comiste hace 2 meses. Y yo sigo con medicaciones o tomándome un tecito porque digo que eso me va a calmar. Bueno, ahí tengo tengo 2 problemas. Problema número 1, que me duele el estómago hace 2 meses. Problema número 2, que fui tan tonto para no preocuparme por evaluar realmente cuáles son las causas del dolor de mi estómago. Ahora, con el tema de la mujer en Puerto Rico, en Argentina y en toda nuestra región, tenemos doblemente, o sea, 2 problemas. Número 1, ¿hay violencia contra la mujer? Sí, la hay, y es lamentable, y hay que hacer algo. Número 2, segundo problema, estamos comprándole a gente que nos dicen que la causa de esa violencia es porque los hombres salen a matar a las mujeres por ser mujeres.
Entonces, es una falta de respeto contra las propias mujeres y contra las víctimas. No van a solucionar nada, no han solucionado nada y lógicamente no lo pueden hacer porque su planteamiento es ideológico. Bueno, no quiero tomar mucho más tiempo para esta respuesta, pero yo tengo muchos números sobre Puerto Rico que creo que la gente tiene que saber, pero vamos con lo que sigue. Creo que ha quedado más o menos clara la idea, ¿no? Sí, no, yo espero que los políticos escuchen esta entrevista para que, ¿verdad?, se instruyan y tengan una mirada diferente a este asunto, porque aquí es muy En común. general no les importa, Joan. En general en general no les importa. ¿Sabes por qué? Porque esta mirada los tiene que poner a trabajar. Y en general los políticos no tienen muchas ganas reales de trabajar y es mucho más fácil tener un discursito, digamos, y tener militantes y medios de comunicación que si vos decís, las matan por ser mujeres y necesitamos la perspectiva de género, porque eso nos va a traer, esto va a solucionar todos nuestros males. Bueno, eso queda muy bien, ¿sabes? Y no hace falta demasiado esfuerzo intelectual, no hace demasiado esfuerzo. Digo, no es, lo otro es costoso, Joan, porque el político, digamos, tiene que ponerse realmente a trabajar en todo esto y hay muchos políticos que, bueno, les viene más bien el otro discursito, ¿no? Bueno, y hablar con la verdad, y precisamente por eso es que este partido en el que yo pertenezco, Proyecto Dignidad, ha surgido también, ¿no? Para que el pueblo tenga una opción de políticos que vienen a decir las cosas como son y que no estamos encuestando a ver qué es más popular, cómo voy a ganar más votos, si digo tal cual Exacto. cosa, si lo digo de esta otra manera, si me alío con, ¿verdad?, crear una alianza con tales sectores. No, vamos a trabajar con los problemas del país de una manera realista, verdaderamente Sí. preocupados por el bienestar del pueblo. Pero bueno, Agustín, yo no pierdo la esperanza de que los otros nos escuchen. Perdón, porque no quiero que se malentienda algo. A ver, yo tengo un mensaje muy antipolítico, pero obviamente hay políticos muy buenos y hay gente muy buena como ustedes, por eso yo estoy aquí hoy, o sea, por eso yo te dije que sí, pues yo no digo que sí a cualquier político o a cualquier partido político. Yo antes investigo, veo qué han hecho, veo qué quieren hacer. Yo esta entrevista no se le estaría dando a cualquier tipo de candidato. O sea, quiero que esto quede claro, ¿no? Yo sé que lo que ustedes están haciendo es muy serio, sé que tienen muy buenos valores, sé que no les importa que los ataquen mediáticamente, porque es lo que están haciéndoles, yo lo he visto. No les importa que los ataquen mediáticamente por decir la verdad, porque están poniendo la verdad por encima de los votos. Y para mí eso es un valor que está casi extinto. Poner la verdad por encima de los votos. Entonces, obviamente, yo tengo un mensaje muy antipolítico porque la mayoría de los políticos lamentablemente no son así. Pero hay políticos buenos o hay gente queriendo hacer política que es muy buena, como es el caso de ustedes. Pues gracias, Agustín, por esas palabras. No sé si nos dé tiempo para una última pregunta. ¿Cómo lo ves? Sí, dale. Sí. Bueno, pues Yo sí. para concluir, vamos a hablar un poco de cuál es la relación entre los grupos feministas radicales, los lobbies LGBT y el tema de la ideología de género. ¿Cuál es la vinculación entre estos sectores y este tema? Y me gustaría un poco, sé que tenemos el tiempo limitado, pero obviamente haciendo un gran esfuerzo de hacer una síntesis, que ahondes un poco en el tema del marxismo cultural. ¡Wow! Bueno, pero como Sí. puedas, Agustín, y si no, pues ya tenemos ocasión, ¿no? Yo espero que puedas llegar a Puerto Rico en una No, a ver, visita futura, así que a ver, yo sí, digamos, tengo algunos minutos más. Déjame que lo lo que puedas, haga. lo que puedas. Sí, a ver. Toda esta ideología tiene un fundamento izquierdista. ¿Mm? La izquierda en un momento dado entendió en Occidente que no iba a poder tomar el poder por los votos. Digo, ¿cómo le han ido a los partidos comunistas? Bueno, la verdad es que nunca han tenido éxito en las urnas. No los vota nadie, ¿ok? Seamos francos con eso. Muy bien. Cuando se dieron cuenta que el sistema democrático no les iba a permitir ganar una elección porque la gente no los apoya, dijeron, acá hay que tomar el poder por las armas. Eso fue el Che Guevara, eso fueron las guerrillas de los 60 y los 70, Montoneros en Argentina, Almira en Chile, los Tupamaros en Uruguay, Sendero Luminoso en Perú, el ELN en Bolivia, la FARC en Colombia. Bueno, tuvieron la guerra en Nicaragua, en El Salvador, con guerras de guerrillas, etc. Eso tampoco funcionó.
en general, fracasó en todos lados, salvo Cuba, por razones que no puedo hablar ahora porque son muy largas, pero tuvo que ver con el apoyo de Estados Unidos. Cuba fue apoyada en su revolución, en la revolución castrista, fue apoyada por Estados Unidos. Después el Che Guevara fracasa en todos los intentos de exportar la revolución, fracasa en el Congo, fracasa en Argentina, fracasa en Bolivia. Entonces, dice la izquierda, ¿qué está pasando? No estamos pudiendo. ¿Qué pasa encima en el primer mundo? En el primer mundo, el capitalismo vive su época de oro entre 1950 y 1973. Los países más capitalistas del mundo, los de la OCDE, crecen a un ritmo promedio de un 5% anual. Es decir, se multiplican las riquezas, ¿ok? La clase obrera, que fue el sujeto político de la izquierda, y las clases campesinas, cuando decimos sujeto político, decimos, por ejemplo, ¿cuál es el sujeto político del feminismo? La mujer. ¿Cuál es el sujeto político del lobby LGBT? El homosexual. ¿Cuál es el sujeto político de la izquierda histórica? El obrero, la clase obrera. ¿Quién va a hacer la revolución para Carlos Marx? La clase obrera, obviamente. ¿Pero qué ocurre? Bueno, la clase obrera no está cada vez más explotada, sino que a partir de 1950 es aburguesada, tiene cada vez más ingresos, tiene sus televisores, su auto, sus hijos van a la escuela, sus hijos se escolarizan, van a la universidad, muchos de ellos. Entonces, vos imaginate, vienen los muchachos comunistas y le tocan la puerta a un obrero y le dicen, mañana vamos a hacer la revolución, acá tenés tu escopeta, tu ametralladora. No, no, viejo, gracias, estoy viendo el partido de fútbol, te agradezco mucho. ¿No? Esto es lo que empieza a pasar en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Alemania Occidental, en el primer mundo. La izquierda dice, no, acá no va a ser la revolución ningún obrero. Y ahí se da un giro. Dice, bueno, dejemos de hablar tanto de economía y veamos cómo podemos trasladar esa dialéctica, ese conflicto, a otros terrenos. Entonces, si antes le decían a los obreros, oiga obrero, usted está siendo explotado por su patrón, por el sistema capitalista, hoy le dicen a la mujer, oiga mujer, usted está siendo oprimida por el hombre a través del patriarcado. O le dicen al homosexual, oiga homosexual, usted está siendo oprimido por el heterosexual a través del sistema heteronormativo. Es la misma configuración dialéctica, solamente que han cambiado los sujetos. Eso es lo que se llama, digamos, eso es lo que le llaman marxismo cultural y yo prefiero llamarle nueva izquierda, sencillamente por razones que no vienen ahora al caso. Ahí se mezcla todo, ahí se mezcla todo. Y en el año 95, en este Congreso de la Mujer de la ONU, en Pekín, en Pekín, la ONU dice que la mujer debe arropar de alguna manera al colectivo LGBT y que el feminismo, con la perspectiva de género, debe articularse con el lobby LGBT y es una misma causa, porque son causas de género. Y como ahora el género supone que somos pura cultura y nada de naturaleza, o que nuestra forma de ser natural no tiene incidencia real sobre nuestra sexualidad, entonces es exactamente lo mismo un homosexual que una mujer, que una lesbiana, que un bisexual, que un transexual, es la misma lucha. Todos tenemos que estar enmarcados en la misma lucha. Entonces, a partir de ahí, digo, aparecen muchas pensadoras feministas, a partir de ahí y antes también, aparece en Francia Monique Wittig, por ejemplo, que va a decir que el lesbianismo es ante todo una posición política, económica e ideológica en contra del hombre. O sea, una feminista que dice, a ver, ser lesbiana no es simplemente ser homosexual, es una definición ideológica. Entonces vos fíjate, empieza a mezclarse todo, ser mujer, ser homosexual, y en el fondo tiene bastante sentido, porque si este feminismo se ha radicalizado tanto, que no solamente ha anulado la especificidad natural de la mujer, para ese feminismo, digo, ese feminismo es paradójico, porque defiende a la mujer, pero al mismo tiempo dice que mujer significa nada. Exacto, no serlo. Claro, o sea, ser mujer significa no serlo. Significa no ser nada, ser la construcción de un heteropatriarcado que hay que deconstruir. Eso es ser mujer hoy para ese feminismo radicalizado. Pero además te dicen que los hombres son los opresores, el patriarcado te domina, te esclaviza, te oprime, entonces el hombre es tu enemigo. Entonces, decime, digo, ¿quién duerme con su enemigo? Vos no tenés que tener una relación amable, afectiva, amorosa o sexual con un hombre, porque ese es tu enemigo.
Esta prédica parece exacerbada, pero esta es la prédica que se ha extendido en los últimos años. Hoy el lesbianismo es más para estos grupos una posición política, como Wittig dijo en los 80, digo que se anticipó a todo esto, y está todo ahí, es más para esta gente una posición política de rechazo al dominio político del heteropatriarcado que una orientación sexual. Entonces hay muchos grupos feministas que incluso llaman a probar el lesbianismo como una forma de liberarse de la opresión masculina que también se manifiesta en la cama. Entonces, acá insisto, todo se ha mezclado. Esto es una bolsa de gatos, está ahí todo mezclado y es todo parte de lo mismo. Ahora, si vos me dejás que yo, digamos, me salgo un poquito de la pregunta, espero que haya quedado claro. más o menos claro, si no digamos, podemos seguirlo, pero yo quiero que la gente no se crea el cuento del hombre opresor que está ahí en su trono como un rey viviendo la vida pleno mientras la mujer es la oprimida que está allí fregando el piso y que, ¿no? Y que la pasa pese. A ver, los números indican otra cosa. ¿Sabes qué indican los números? Que la realidad no se puede ver en blanco y negro. Y esto es lo que la ideología genera. La ideología genera que vos veas la realidad de forma monocromática, o blanco o negro. No hay grises, no hay azul, no hay amarillo, no hay rojo, no hay verde, no, es blanco o negro. No, la realidad tiene muchos colores. Entonces, hay muchas áreas de la vida donde a la mujer le va peor que al hombre y hay muchas áreas de la vida donde al hombre le va peor que a la mujer. Te voy a dar datos de Puerto Rico. Digo, no nos creamos este cuento que demoniza al hombre y que victimiza innecesariamente a la mujer, porque eso también es tratar de estúpida a la mujer, ¿eh? Cuidado, cuidado. Y hay muchas mujeres que se están dando cuenta. Te voy a dar algunos ejemplos. Expectativa de vida en Puerto Rico. La expectativa de vida en Puerto Rico para los hombres son 77.7 años. La expectativa de vida para la mujer en Puerto Rico son 84 años y medio. Es decir, estamos hablando de prácticamente 7 años más de expectativa de vida de la mujer, cosa que yo celebro. Ahora, ¿sabés por qué es eso? Bueno, en gran medida, digamos, hay muchos factores. Uno de ellos es la mayor exposición al riesgo que tienen los hombres, por el tipo de trabajo que hacen, por empezar. Y ahí, ¿por qué no nos hablan de la igualdad de género? Claro, a ver, a mí me gustaría ver alguna feminista que nos diga, bueno, a ver, yo quiero también paridad de género en los trabajos riesgosos. No, ahí no aparecen, porque eso no existe para la perspectiva de género. Suicidios. Suicidios, te voy a dar algunos números salpicados. Año 2009 se suicidan en Puerto Rico. Dame un segundito, perdón, porque me están llamando de la otra conferencia. Diego, yo ya me voy, yo ya entro a esa charla, dame un segundo que estoy dando una nota, ¿sí? Un segundo, gracias. Perdón, tengo ahora que dar una charla para Perú. 2009, año 2009, 322 personas de sexo masculino se quitaron la vida en Puerto Rico frente a 34 mujeres. 322 hombres, 34 mujeres. Vamos, por ejemplo, a ver, no sé, a ver, tengo acá muchos años, pero vamos a ver el año 2015. 220 hombres se quitaron la vida en Puerto Rico y 30 mujeres se quitaron la vida en Puerto Rico ese año. Vamos a ver el año 2018, más cerquita, ¿querés? 210 hombres se quitan la vida ese año, 32 mujeres se quitan la vida ese año. ¿Por qué los hombres se suicidan más que las mujeres? ¿Por qué nadie se pregunta eso, no? Nadie se lo está preguntando. Ahí sí que no hay perspectiva de género. Ahí la perspectiva de género, mágicamente, nadie la reconoce. Increíble. No sirve. En ese contexto no sirve. No, ahí mejor ni lo digas porque te van a matar, ¿eh? O sea, digo, no le va a caer nada bien al establishment que vos digas estos números. Alcoholismo. 86.1% del alcoholismo en Puerto Rico son hombres, los alcohólicos. 13.9 mujeres alcohólicas. ¿Por qué el hombre está más inclinado al alcoholismo? Sería una buena pregunta. ¿Puede haber factores naturales? Claro, quizás, no lo sé. ¿Puede haber factores sociales? Yo creo que sí. El estrés, la ansiedad, que lo sufre generalmente más los hombres. La depresión, las drogas. Entre el 85 y el 90% de los drogadictos en Puerto Rico son hombres. O sea, es abrumador. Vamos, si te parece, a otro tipo de campo, las universidades. Tengo una buena noticia para las puertorriqueñas, que es que hay muchas más matriculadas mujeres que hombres y se egresan muchas más mujeres que hombres. Ahora, ahí la perspectiva de género y los cupos y todo eso ya nadie dice nada. Te voy a dar algunos ejemplos, tomados al azar. Matrículas, por ejemplo, del año 2009-2010.
Ese año se matricularon en Puerto Rico 249.372 personas, de los cuales prácticamente un 60% eran mujeres y un 40% eran hombres. Te tiro otro dato al azar, egresados del año 2012, egresados. 50.273 personas egresaron de las universidades ese año. El 62% eran mujeres, cosa que yo celebro. ¿Será que la mujer es más estudiosa, más dedicada, más inteligente? En términos de media, puede ser más inteligente y lo es. Yo lo celebro. Ahora, la perspectiva de género, ¿qué debería decir? Y vos fíjate qué injusta que es. Debería decir, no, acá queremos igualdad. Entonces, tenemos que hacer algo para que los hombres egresen tanto como las mujeres. Por ejemplo, tomarles menos exámenes o que aprueben sus exámenes con notas inferiores a las mujeres. Eso es injusto. Eso es injusto y nadie dudaría que eso es injusto, porque la ideología de género es injusta. Lo justo, ¿sabes qué es? La igualdad ante la ley, la igualdad de reglas, no la igualdad de resultados. Te doy un último ejemplo. Egresados del año 2018-2019, 57% mujeres, 43% hombres. Bueno, yo insisto, lo celebro, yo celebro las diferencias, celebro las diferencias. La ideología de género no celebra. La ideología de género quiere pasar una guillotina igualadora en lo que a ellos les conviene. Lo que no conviene, como los trabajos duros, los trabajos peligrosos, la cuestión de las universidades, la expectativa de vida, el alcoholismo, las drogas, no, de eso no se puede hablar, ¿no? Entonces digo, para no caigamos en estos facilismos, no caigamos en estas ideologías que te mienten sobre la realidad y por eso no es una perspectiva. Yo cierro con esto. No es una perspectiva, es una ideología. ¿Por qué? Porque niega la realidad, porque te miente sobre la realidad. Y si no, vamos a los números, que es lo que intenté dar ahora. Y sí, cierro con un dato que me ha parecido fabuloso que vos los has arrojado recién, que es la encuesta de Telemundo, Puerto Rico, ¿no? Donde el 64% de las personas dijo que no quería ideología de género en la currícula escolar. ¿Por qué no se escucha al pueblo? Esta es una agenda de minorías, no es una agenda del pueblo. Es una agenda de minorías muy bien financiadas, minorías parasitarias, que responden a una agenda global. Ya no tengo tiempo para hablar de esto, porque tengo que dar otra conferencia, pero acá hay una agenda global y acá hay peones de esa agenda neoimperial que se está imponiendo en todos nuestros países por la fuerza. Pero es una agenda de minorías. Entonces yo espero que los políticos escuchen al pueblo y que el pueblo sabe escuchar también en Puerto Rico. Agustín, gracias por este tiempo, gracias porque te extendiste un poco más para estar conmigo y con el público de Puerto Rico que está muy deseoso de escucharte. Yo espero que esta entrevista haya sido tan solo el preámbulo de una visita tuya acá a Puerto Rico en el futuro no muy lejano, porque estamos deseosos de recibirte. Así que con mucho gusto, Joan. Bueno, de vuelta en tu casa. Ha sido un gusto para mí este diálogo, te agradezco mucho y bueno, muchos éxitos para ustedes, para vos y para tu equipo. Gracias, muchos Agustín. éxitos. Hasta la próxima. Te mando un abrazo grande. Igualmente. Gracias. Este video, al igual que todo mi trabajo, es posible gracias a las colaboraciones económicas, libres y voluntarias que estoy recibiendo a través del sistema de Patreon. Gracias a todos los donantes. Y si vos valorás mi trabajo, te invito a que puedas colaborar también conmigo en esta batalla cultural a través del sistema de Patreon. El link está en la descripción de este mismo video.